La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 23 de septiembre del año 2003. Traemos otra edición de Agenda Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Organdopín. Muy buenas. Muy buenas noches. Vamos a ver los asuntos, los temas que tenemos hoy, amigo Roger. Asuntos de introducción previa son los discursos que se pronunciaron hoy en el Salón de la Asamblea de las Naciones Unidas. El discurso del secretario general Kofi Annan y el discurso del señor presidente de los Estados Unidos, George Bush, fueron los más destacados. Sí, bueno, todos son los que tienen más relevancia. Ahí intervino también el presidente de Brasil, sí, pero no conocemos los términos de su discurso todavía. Pero hay que decir lo siguiente, esa visita del presidente de los Estados Unidos a ese foro internacional está marcado por una situación de crisis en Irak. Una situación de crisis también de tipo político interno en los Estados Unidos, dado que toda la situación de Irak está revirtiéndose hacia los Estados Unidos de forma negativa a las aspiraciones del presidente Bush de reelegirse. Pero como conversábamos tú y yo fuera de cámara, Roger, el presidente Bush no escuchó a nadie cuando estaba montado en aquella ola de, ¿cómo le llaman en la política? No es preventiva, le llama preemptive. La traducción no es preventiva. Yo buscándole un significado a lo que es realmente preemptive, que no es preventive, es agresión por presunción. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Adelante y después Yo presumo que hay un peligro contra mí de parte de, si son dos personas, de una persona contra otra. Y entonces la persona que presume que puede ser agredido va y agrede a la otra primero, porque tiene una fuerte presunción de que el otro está pensando agredirlo. Eso llévelo a la escala de las naciones y entonces ahí tenemos la explicación de lo que es preemptive. Toda la basamenta de argumentación que se llevó a la opinión pública de los Estados Unidos para justificar la guerra con Irak, no así con la de Afganistán, sino con la de Irak. Ahora resulta que no existía y primero no aparecen las armas de destrucción masiva. Sí. Recuerden que se desautorizó incluso a los inspectores de las Naciones Unidas. Se les dijo de todo. Y se dijo que su trabajo no servía para nada y que no merecía confianza de nadie. Y ahora resulta que tenían razón los inspectores de Naciones Unidas. Pero encima de todo eso, no hace muchos días que el señor Bush ha tenido que admitir públicamente que no hay absolutamente ninguna evidencia, ni una sola evidencia que pueda ligar a Saddam Hussein a los ataques del 11 de septiembre. Ahora yo les voy a decir lo siguiente, yo tengo el libro de Bob Woodward, Bush en guerra. Bush at war. Sí. Ese libro lo escribió él a los pocos días de los horrorosos atentados del 11 de septiembre, que todavía no se sabe cómo fue que se articuló aquello, porque todavía hay contradicciones entre las informaciones de los servicios de inteligencia. Pero bueno, en ese libro se ve claro que desde el primer día se estaba hablando de atacar a Irak. Oye,
Lo único que allí está Absolutamente. claro, en las conversaciones transcritas por Uller, que es un periodista que además es un escritor de mucho relieve, Bueno, fue el hombre de Watergate junto con Bernstein. pero que ha escrito muchos libros. Oh, sí, dale, después de eso. mucha ha circulación. sido- Bueno, pues él recoge las conversaciones de ese equipo de gobierno, donde se estaba hablando de atacar a Irak y donde se dijo no hay cómo convencer al pueblo todavía de que eso se puede hacer, y entonces vino la guerra a Afganistán. Es decir que lo de Afganistán, el pueblo de los Estados Unidos lo recibió porque refugiaba a Osama Bin Laden. Quien se presume que ha sido el líder Autor intelectual. y autor intelectual del atentado y líder de la organización que articuló y llevó a efecto ese atentado, que todavía tampoco queda también dudas, espacios, baches que llenar en ese sentido. Sin embargo, ¿Tú te refieres a Al-Qaeda? sobre de que fue Al-Qaeda o de que haya sido Osama Bin Laden. Se le presume un sobrepoder extraordinario en esta acción, porque ahora mismo están saliendo otros testimonios de otros que están prisioneros, diciendo que no solo era en el 11 de septiembre en la parte oriental de los Estados Unidos, sino que había otro plan para la costa occidental, idéntico a ese. Pero lo interesante de eso, Roger, es que todo eso desplaza a Osama Bin Laden de la autoría intelectual, porque supuestamente Correcto, ahí va. otro, y este creo que es el segundo o el tercero autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre que se descubre. Este dice ahora, no, nosotros teníamos Sí. un plan mucho más vasto y se lo presentamos a Osama Bin Laden. Quiere decir que Osama Bin Laden, en cierta No forma, fue el original. fue el que bendijo la cosa, le dijo, Exacto. mire, qué Va interesante, pa'lante. pero la cosa no salió de él. Sin embargo, hubo una guerra contra un país que se llama Afganistán, cuyos detalles todavía se desconocen, porque había un silencio total en cuanto a prensa se refiere respecto de la guerra de Afganistán. Todavía hoy Sí. las consecuencias de esa guerra se conocen de una manera muy superficial. Muy superficial. Y hay que ir un poquito más lejos, y voy a ser muy, pero muy breve, recordando aquellas estatuas que había de Buda, que meses atrás, antes de que ocurriera el atentado y de que se declarara ya abiertamente la guerra contra Afganistán por ser el régimen talibán y los Al-Qaeda quienes controlaban ese régimen en Afganistán, ya venía una propaganda, una campaña de prensa orquestándose en contra del régimen talibán en Afganistán, a pesar de que ese régimen había venido a sustituir un régimen que no era simpático a los Estados Unidos y que había sido promocionado por las agencias secretas, como la CIA en los Estados ¿Sabe Unidos, con Osama Bin Laden a ¿Sabes la cuál ha sido cabeza. la consecuencia concreta de la remoción del gobierno del talibán? Ajá. Que se ha multiplicado la Esa producción es la más de conspicua. opio 18 veces. o de heroína que entonces se exporta hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. El presidente Bush ha hecho acto de presencia en Naciones Unidas. Eso fue provocado por una reunión que yo tengo el documento, que me asombró que saliera en la prensa de Estados Unidos, que relata cómo el secretario Colin Powell, ex general de 4 estrellas, ex jefe de Estado Mayor General Conjunto de los Estados Unidos, fue al despacho del presidente Bush y le dijo, mire, usted tiene que ir a Naciones Unidas. El general Myers, que es el actual jefe de Estado Mayor General Conjunto, y yo estamos de acuerdo en que esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque la situación de Irak es insostenible. Hay una desmoralización en las tropas de los Estados Unidos, y ahí es donde han ido a meter este gobierno 320 soldados dominicanos para que arriesguen su vida en una guerra ilegal que no se ha podido probar que tuvo fundamentada absolutamente nada. Injustificada. Entonces, la situación insostenible militarmente, la desmoralización de los soldados. Yo tengo una carta que me llegó por internet de un miembro de la unidad aerotransportada 101, activo, donde él relata, voy a tratar de traducirla para traérsela a ustedes. Pero eso está precedido por una serie de otras manifestaciones de lo que vale del pueblo de los Estados Unidos.
no es su poder, sino su capacidad de ser leales a los principios. Y ahí ha habido más de una demostración de eso. Entonces, independientemente de esa situación, está la de los muertos y heridos y sus familiares, y la de los familiares de los soldados que están en Irak, que están reclamando que vuelvan a su país. Y entonces ahora resulta que no, que le han aumentado el tiempo de estadía en Irak. Se lo llevaron a 2 años ahora. En la medida en que todo eso se está haciendo, la popularidad, si se le puede llamar así, del señor Bush va en una acentuada declinación. Pero eso, súmenle en la situación de la economía de los Estados Unidos. Ya la experiencia de su padre, George Bush padre, fue derrotado después de su triunfo de la tormenta del desierto por la situación de la economía de Estados Unidos, por un desconocido que se llamaba Bill Clinton. De modo que nosotros le habíamos advertido al presidente Bush, véase en el espejo de su padre, porque la economía derrotó a su padre. Ahora parece que encima de la situación de crisis de la economía de Estados Unidos, también la guerra va a derrotar al actual presidente. Es decir, la misma sombra está arropando al hijo, la que arropó al padre. Pues continuamos entonces con los temas nacionales. Los efectos del sismo de 6.5 grados de la escala Richter. Mira, a mí me ha llamado la atención que algunos de los periódicos, sobre todo hoy, viene un titular como este: la isla no está libre de otro terremoto, otro gran terremoto. Y yo no veo necesidad de que se preocupe a la población de esta manera. Yo recibí por internet, me lo envió mi hijo, un manual de las previsiones que se deben tomar para el caso de sismo. Entonces ese tipo de divulgación es la que hay que hacer, y hay que hacerla con calma. No es un asunto de ir a asustar a nadie. ¿Ustedes saben por qué? Porque todas las fallas que se podían haber hecho ya se hicieron, ¿eh? Y ustedes saben dónde están. En todos esos edificios que se han construido, la mayor parte de los cuales se construyeron sin licencia y por tanto sin supervisión técnica del gobierno. Lo que quiere decir que se han puesto en el mercado, han sido ocupados, han sido vendidos, sin que se haya cumplido con la ley, que obliga a que una comisión dé la inspección final y diga que un edificio está apto para ser ocupado. Ya decíamos que tenemos autoridad moral para hablar de eso, porque nuestra primera juventud la pasamos desde la oficina de construcción del ayuntamiento, entonces se llamaba Consejo Administrativo, a la sección de construcción de obras públicas y luego a la Dirección General de Edificación. En esa época se comprobaba hasta la calidad del hormigón que se utilizaba. Y se inspeccionaba desde el replanteo hasta el último vaciado de hormigón de cada obra. ¿Dónde se está haciendo eso ahora? Yo creo que ahora tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Volvemos en unos minutos. Bueno, estábamos comentando que este asunto de hacer un escarceo ahora en la prensa, que va a poner nervioso a todo el mundo, se parece a la situación en Estados Unidos, ¿no? Sí, con respecto a las alarmas, a los grados de alarmas que se anuncian cada vez que se pretende llevar al ánimo de la población un determinado estado de aprehensión, ¿no? Pero que eso tiene una finalidad, o sea, política. La idea de eso es que la gente renuncie por su propia voluntad de sus derechos y el Estado puede entonces incursionar en sus conversaciones, interferir sus conversaciones telefónicas, el internet, etcétera, para que todo el mundo se sienta garantizado de que no va a haber un acto de terrorismo. Sí. Pero cuando el gobierno de Estados Unidos tira una alerta de eso, no está contribuyendo a contrarrestar la posibilidad de un nuevo acto de terrorismo, lo que está asustando a todo el mundo.
Bueno, lo mismo está pasando con este asunto. Si se ponen a estar diciendo en la prensa que puede venir otro gran terremoto, eso no contribuye a resolver la posibilidad de una tragedia en el sentido de que un terremoto de mayor intensidad y peores consecuencias pues pueda producir víctimas. Lo que hay que hacer es que esa comisión que ahora está inspeccionando edificios allá, se nutra de más técnicos especializados en cuestiones de cálculos antisísmicos para inspeccionar ahora todos esos edificios que se permitieron construir sin licencia, sin supervisión, para asegurarle a la población de que reúnen las condiciones de resistencia para garantizar que no van a colapsar con un sismo de los que están previstos. Y eso se tiene que hacer de una manera callada, discreta, y el edificio que no dé la talla sencillamente no se le puede permitir que se ponga en uso. Y revisar las normas de acuerdo con la experiencia que se ha obtenido de todas estas cosas para que enforzarlas de una manera con mayor rigidez y énfasis a fin de que se logre. Bueno, se creó una oficina nueva que está ahora al frente el ingeniero Coromina Pepín. Yo dije que él estaba al frente de Sodo Sísmica, pero ya él salió. O sea, ya él dejó de estar como presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología para pasar a dirigir una oficina que creó el gobierno precisamente para fiscalizar este asunto de la preparación estructural de los edificios para resistir sismos. Por eso él está encabezando allá en el Cibao las inspecciones. Pero ya yo le había manifestado a él mis preocupaciones sobre varios edificios de los que uno ve todos los días cuando uno sale en la calle. Yo le decía, Fellito, manda a tu gente a chequear el edificio tal o más cual. A mí me dice lo que yo aprendí en la universidad, que eso no se debió haber hecho. Pero como ahora suceden tantas cosas diferentes, pero ahora está el asunto de las consecuencias de estas imprevisiones, que gracias a Dios hasta ahora hemos salido bien. La prensa sale llena de edificios colapsados en Puerto Plata y de mala manera. Miren esta foto. Pero hay algo muy curioso. Y es una estructura nada más que de 2 niveles. Imagínense una de 20 pisos. Hay algo muy curioso, que la mayoría de los edificios colapsados han sido construidos por el Estado. Bueno, escuelas, hospitales. Sí, pero ¿y qué tú crees? Qué curioso, ¿Tú no crees que eso tiene que ver con los grados a grado? Debe haber alguna relación con ello, ¿no? Yo solamente lo apunté y lo acoté en forma marginal. Vamos arriba, vamos a ver qué más tenemos. Los desatinos aeroportuarios que comenzamos ayer a comentar, ese tema. Pero a reserva de volver sobre la médula del tema, yo me voy a permitir que usted comente sobre el titular número 3 que dice: Frank Rainieri es reconocido por la Comisión Aeroportuaria. La entidad presentó al homenajeado ante los asistentes como el creador del primer aeropuerto privado del país. ¿Qué le parece? Bueno, mire, yo no quise que esto pasara debajo de la puerta, como dicen, porque esto es una situación que retrata cómo se han invertido los valores en esta sociedad. En primer lugar, el señor Rainieri, al frente del Grupo Punta Cana, no fue el creador del primer aeropuerto privado del país. Mucho antes, y de acuerdo con la ley, existían aeropuertos privados. La Central Romana tenía un aeropuerto privado, los ingenios del señor Kilburn tenían aeropuertos privados, no uno, varios, porque se movía de un punto a otro del país y aterrizaba en su avión en los distintos puntos donde estaban sus ingenios. Y la Alcoa también tenía un aeropuerto privado. Y la Alcoa tenía un aeropuerto privado. Eso quiere decir, de acuerdo con la ley, y tú me corriges si me equivoco, porque tú eres el licenciado en ciencia aeroportuaria, que un aeropuerto es privado cuando se utiliza por una sola empresa o una sola persona para su propia usufructo y actividad. Sí. Cuando le vende entonces servicios a un tercero, ya deja de ser. Deja de ser entonces privado y se convierte en un aeropuerto comercial. Público. Eso sucedió con el aeropuerto de Punta Cana. Punta Cana construyó un aeropuerto que utilizó mientras el único proyecto turístico que existía allí era el de Punta Cana. Cuando Punta Cana comenzó a vender sus lotes, los totales 64 millones de metros cuadrados que habían comprado,
que realmente fue un norteamericano, abogado, que se llama Ted Kill, con el dinero de la FLCIO. Entonces comenzaron a venir los otros inversionistas y comenzó a desarrollarse la esencia de ese proyecto, que es un negocio de bienes raíces. Ellos compraron una gran cantidad de tierra para venderle a terceros. Los otros eran los que venían entonces a hacer las inversiones y ahí están los hoteles. Pero al hacer eso, el aeropuerto, para dar servicio, que originalmente era solamente Punta Cana, a todos los demás que iban surgiendo, lo convirtió en un aeropuerto comercial. Ahora, ¿qué pasó con eso, amigos? Con respecto al aeropuerto de Punta Cana, comenzó entonces un proceso de ensanchamiento, de agrandamiento, y No, pero la pregunta es, ¿pasó a la Comisión Aeroportuaria? Nunca ha pasado a la Comisión Aeroportuaria. La Ley 8 dice que automáticamente ese aeropuerto comenzó a dar servicio a terceros, que se convertía en comercial. Tenía que haber pasado a la Comisión Aeroportuaria. Como sucedió con el de Romana. Nunca pasó, exacto. Como sucedió. Nunca pasó. Y se pasó desde el momento mismo en que llegó el próximo inversionista tercero ahí a invertir y a recibir servicio de ese aeropuerto. Hasta esta fecha, violando la Ley 8. Violando la Ley 8 porque el aeropuerto nunca pasó a la Comisión Aeroportuaria. Y ahora han venido a respirar porque era el único aeropuerto que estaba violando la ley. Después que violaron la Constitución y la Ley 8 para entregar todos los aeropuertos y él quedó ya al negocio de Aerodón, entonces él dijo, bueno, ahora ya todos estamos mal. Todos estamos en el mismo pantano. Pero ¿tú crees que eso amerita entonces que ahora la Comisión Aeroportuaria lo distinga? Todo lo contrario. Y le dé un premio por haberse pasado en rebeldía con el cumplimiento de la ley toda la vida de ese aeropuerto hasta este momento. Todo lo contrario, pero eso es lo único que viene, eso también viene a reflejar, a demostrar, una vez más, cómo se ha manejado tan mal una más de las tantas áreas de las actividades en que el Estado ha tenido que establecer su control y que ha debido mantenerlo, porque era de beneficio para el Estado y para el país el mantener permanente y absolutamente esa área bajo su control. De hecho, usted también como yo sabe que cuando esos aeropuertos se traspasaron al sector privado y cuando ya se le había, durante X número de años, se le había permitido operar independientemente al aeropuerto de Punta Cana, que debieron haberle entonces establecido un balance de la deuda que tenía con el Estado por violación a ese acápite de la Ley 8. Los aeropuertos estaban ingresando casi 3.000 millones de pesos al año. Bueno, eso quiere decir... Y eran nada más que 2 o 3 aeropuertos. Eso quiere decir que el famoso argumento de deficitario. De descargar al Estado de situaciones deficitarias en manos del Estado. Y subsidios. Para eliminar subsidios y todo eso. Eso no valía para los aeropuertos. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, vamos a entregarle el negocio que está produciéndole al Estado, después de pagar todos los gastos, 3.000 millones de ingreso anual. Se lo entregaron a una firma privada. ¿Y por qué? Porque eso era parte de la concertación del gran negocio de la repartidera del Estado Dominicano. Ahí no cabía el argumento de la Corporación de Electricidad. Es que era tan deficitaria y había que subsidiarla tan grandemente que había que entregársela a quien fuera. Ahí no, ahí era todo lo contrario. No, todo lo contrario. Pero bueno, esa es la historia de la capitalización. Exacto. La que sucedió en el gobierno pasado y la que ha sido mantenida en el presente gobierno. Porque todavía nadie ha cuestionado. Bueno, un grupo de ciudadanos lo hicimos. Y la Suprema Corte de Justicia nos dio con la fuerte en la cara. Se sentó 2 años sobre el expediente, a los 2 años lo desestimó. Entonces, por eso nosotros decimos aquí no puede haber justicia, porque tampoco hay Suprema Corte de Justicia para vigilar que se cumpla la Constitución de la República. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Mañana es día para honrar, ¿verdad?, el 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Mercedes, y entonces no es laboral. Volveremos entonces pasado mañana, si Dios le permite. Le hablamos Leopoldo Espaillá Anita y Roger Ocampo. Hasta luego.
Gracias.